Vamos a empezar esta noche con una oración. Sí, vamos a orar. Pues Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús, que tú te mereces. En esta noche te damos gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque en tu amor y tu misericordia, Señor, tú nos has alcanzado. Gracias, Jesús. Gracias por perdonar nuestros pecados, por darnos salvación y vida eterna, Jesús. Padre, yo pongo delante de tu presencia este tiempo, Señor, pidiendo, Señor, el derramamiento de tu Santo Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido una doble porción de tu Santo Espíritu sobre mí, Señor, que seas tú quien hable, que seas tú quien ministre, y oramos que tu palabra sea la que llegue al cuerpo, al alma y al espíritu, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú reprendas toda confusión, toda distracción en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues esperemos en Dios que se vayan ahorita agregando. Voy a pasar lista por lo pronto. Nora. Presente. Ronaldo. Candy. Presente. Alicia. Presente. Claudia. Gloria. Presente. Gloria presente. Guillermo. Cristi. Presente. Ahí está. Ah, son dos Cristis, ¿verdad? A ver, Vargas y Heredia. Ok. Ahorita agrego. Ya somos 13. Sí. Bueno, bendito Dios, Cristina Heredia. Entonces la otra fue Cristi Vargas, ¿verdad? Ok. Jessy. Mario. Sisi. Stephanie. Presente. A ver, ¿quién dijo presente? Sí. Ah, ok, gracias. Gracias, perdón. Fernando. Griselda. Paola. Presente. Patti. Israel. Presente. Azul. Karen. Y Miguel. Ok. Bien, pues vamos a continuar en esta noche con donde nos quedamos la semana pasada. Antes de continuar, ¿alguien quiere compartir de lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien quiere compartir algo? Si no me equivoco, estábamos viendo las características de las sectas. ¿De las qué? Sectas. Si no me Ajá, equivoco. bueno, sí, ya lo vimos lo que eran las sectas, lo que eran las herejías, ¿verdad? Y que era todo aquello porque veíamos el evangelio diferente del que hablaba Pablo, ¿verdad? Todo aquello que mencione otras cosas que no tengan a Jesús como parte central de la salvación, o que digan Jesús y aparte esto o aparte aquello, ¿sí? O sea, que no dicen que no a la obra de Jesús, sino que sí, está bien para la salvación, necesitas a Jesús y también esto, y agrégale esto otro, ¿ok? Que era lo que estaban haciendo los judíos de esa época con las iglesias de Galacia, ¿sí? Entonces, yo les comentaba que eso pues no está muy lejos de Cristi, lo que ¿será mi vemos. compu que oigo doble? A ver, muchachas, ¿escuchan doble? No. Sí. Se escucha un ligero eco, maestra, pero ¿se escucha bien? Sí, se La escucha bien, verdad, pero sí. hay un eco. Sí, la verdad no tengo idea a qué se deba. Les voy a ser sincera. Sí, pero Es que no sé, hay varios micrófonos abiertos. Debe ser por eso, por los micrófonos que están abiertos. pero ¿quiénes lo tienen abierto? Nada más yo. A ver, Cristi. No, el mío también está abierto. A ver, vamos a checar. Ciérrenlo, porfa. Mis dos tocayas.
A ver, ahora sí ya, ¿verdad? Ah, entonces Sí, ya. eso era. Ya se escucha Wow, bien. qué descubrimiento hemos hecho. Bueno, las que no se nos da mucho la tecnología, ya lo descubrimos, ¿verdad? Ok, entonces veíamos que todo aquello que como le estaban haciendo los judíos en esa época con las iglesias de Galacia, sí, tú necesitas a Cristo para la salvación, pero también necesitas, y luego eso lo vamos a ver durante el desarrollo del libro, también necesitas esto y aquello. Eso también lo vemos en la actualidad, les comentaba yo hace como 15 días, y por eso le pedía a José Luis Tenorio que nos viniera a dar testimonio de cómo los testigos de Jehová, si, por ejemplo, si hablan de Jesús, pero no lo tienen como un salvador, sí, sí creen, pero también necesitas la atalaya, también necesitas esto, ¿sí me explico? O sea, no tienen las escrituras, no tienen la Biblia, o sea, está bien, Jesús vino, pero también necesitas la atalaya y la otra revista que dijeron el despertado, despertad, ¿sí? Entonces, eso ya veíamos que es un evangelio diferente. Hoy vamos a ver otras iglesias, otras denominaciones, religiones, sectas, como le quieran llamar, que no nos vamos a entrar a lo que es la doctrina de cada una de ellas. Simplemente qué dice cada una de ellas acerca de la salvación, para que veamos por qué esos son evangelios diferentes los que están predicando, muy diferente a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Bueno, veíamos la vez pasada lo que significaba la palabra secta, lo que significaba la palabra herejía, ¿sí? No estoy Y segura, pero creo que la de herejía no la vimos, a menos que yo no. sí, sí la vimos las dos. Ah, Creo ok, que sí la perdón. vimos, que la palabra herejía proviene del latín aereticus, que a su vez procede del griego airetikos, que significa libre de elegir. Así pues, en líneas generales, un hereje es una persona que asume la posibilidad de elegir libremente seguir un dogma diferente del que le es impuesto por una doctrina, religión o secta. ¿Sí? Ese es un hereje. Aquel que dice, pues, yo elijo esto de lo que ustedes me están diciendo o de lo que ahí se dice, ¿sí? Y esto puede ser en una religión, puede ser en el ámbito político, etcétera. Y las sectas veíamos que era nada más en el ámbito religioso, ¿ok? Ahora, bueno, ustedes me dicen a qué hora lo puedo pasar. Y que todo esto veíamos es un evangelio totalmente diferente del que habla la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver conforme a la escritura que cómo nos advierte la palabra de Dios acerca de estas cosas también, antes de continuar los demás versículos del capítulo 1. Sobre todo yo les mencionaba que son cosas que vemos, que escuchamos, gente que lo practica o que tal vez lo hayamos visto, identificado, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, los católicos, ¿qué dicen los católicos acerca de la salvación? Los católicos creen que la salvación se obtiene al ser bautizados. Invocan y veneran a los santos, situándolos como mediadores entre Dios y los hombres. Fíjense bien, ellos creen que la salvación se obtiene al ser bautizados. Aparte, invocan a santos, situándolos como mediadores entre Dios y los hombres. Y sabemos que las escrituras dicen que el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que esto es un evangelio diferente, porque ellos también ven la Biblia, ¿sí? Hablan de Jesús, pero a la hora de hablar de la salvación, no tienen a Jesús como su Salvador. Ellos creen que por las obras, como el ser bautizado, o sea, más bien como este rito, ¿verdad? Es un ritual, el ser bautizado es parte de la salvación, ¿sí?
Y aparte, los católicos tienen como mayor a la Virgen, porque Es- hasta dice en un rezo que dice que interceda, que mande a Dios a que nos proteja. No sé cómo va la oración, no, pero sí le he Ajá, oído pero la que mencionan como pida intermediaria. como que le ordene o intervenga delante de Dios y todo. Entonces, como Ajá, que la la tienen. tienen como intermediadora, ¿no? Y sabemos, ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Y No, el que nosotros, dice así, mira, porque dice, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haz que nos bendiga. Entonces ahí como que ella tiene más poder que hasta Dios, porque ni como siquiera dice, dice, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ok, porque lo acabo de oír hace poquito. ok. Eso. Sí, o Entonces sea, como que la Virgen está, pues ¿dónde ahora sí queda que ahí haz. Jesús como Salvador, no? ¿Dónde queda ahí él como intermediador entre Dios y los hombres? Ellos no lo tienen así. Entonces vemos que esto es en parte a lo que se refiere Pablo al hablar a los Gálatas, ¿verdad? A aquel que os anunciaron un evangelio diferente, pero ahorita estamos viendo por qué es diferente, porque la salvación, ellos creen que al ser bautizados son salvos y aparte invocan y veneran a los santos. Pero ahora fíjense, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Claudia, tú puedes buscar Juan 14:6, Gloria, Juan 10:9, Guillermo, Primera Timoteo 2:5 y Candy, tú puedes leer, no, ya, ¿verdad? Ya dije Hebreos 7:22 al 25, no lo he dado, ¿verdad? Candy, ¿tú estás ahí? Creo que no. Nora, ¿tú puedes leer Hebreos 7:22 al 25, por favor? Muy bien, ahora vemos Juan 14:6, por favor. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Entonces aquí vemos que dice que nadie viene al Padre sino por quién, por Jesús, ¿sí? O sea, es totalmente diferente a lo que ellos están haciendo. Ahora, Gloria, gracias. Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. Y vuelve a decir Jesús, ¿verdad? Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo, ¿ok? Fíjense bien lo que nos dice el Evangelio, ¿verdad? Lo que nos dicen las Escrituras acerca de la salvación, acerca de que Él es el intermediador entre Dios y los hombres, pero que solamente a través de Jesús, aquí nos dice, tenemos la salvación. Gracias. Hebreos 7:22 al 25, Nora. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias. Fíjense, más claro ni el agua el 25, ¿verdad? Dice, o sea, aquí habla de que los otros sacerdotes en el Antiguo Testamento, pues ellos morían, ¿no? Pero él dice aquí, más el 24, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. No necesitamos a nadie más para llegar a nuestro Padre. Él es el que intercede por nosotros, ¿sí? Primera de Timoteo 2:5, ¿a quién se lo di? ¿A nadie? A mí. A mí, Cristi. Por favor. Sí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ok, pues una vez más aquí nos confirma la palabra, ¿verdad? Que hay un solo Dios
un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo que decía esta Claudia en esa oración, ¿verdad? Que lo que ella alcanzó a escuchar, como que inclusive tenía más poder, pero aquí está muy claro lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Ok, bueno, pues continuamos. Ahora, ¿qué dicen los mormones y la salvación? Ellos creen que la salvación viene por las obras, principalmente por la obediencia a los preceptos y a las ceremonias de la iglesia mormona. Esto es lo que ellos dicen que tienen que hacer para ser salvos. Ellos tienen el libro del Mormón, ellos tienen también doctrinas y convenios, ellos tienen también un libro que se llama La Perla del Gran Precio, ¿sí? Todo esto es aparte de lo que es la Biblia. Entonces aquí estamos viendo que esto también es un evangelio totalmente diferente del que está hablando aquí Pablo en Gálatas 1, 6 y 7, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Si alguien puede, Gris, puedes buscar Efesios 2, versículos 8 al 9. Tú no has leído, ¿verdad? Gris. Ok, Efesios 2, versículos 8 al 9, por favor. Gris o Cris. Ajá, lo puede leer. Efesios 2, versículos 8 y 9. Gris digo. Gris. Griselda. Griselda. 2, 8 y 9. Ajá. Sí, Gris. Yo me... Sí, tú, Gris García, Griselda García. Dios los... Sí. Dice, Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito. En eso es un regalo de Dios. La salvación no es un premio buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ok, gracias. ¿Qué versión es esa, Gris? Griselda, ¿qué versión es? SNTV. SNTV. Ah, ok. Bueno, y la Reina Valera 1960 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Y ellos piensan, ellos creen que la salvación viene por las obras, principalmente por la obediencia a los preceptos, las ceremonias, por rituales, ¿sí? Por obras. Y aquí nos dice muy claro en Efesios que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Imagínense, y si fuera por obras, que hay gente que pueda tener el modo económico de hacer más obras, ¿verdad? Pues ellos sí tendrían más ventaja, ¿verdad? Y aquí vemos que nuestra salvación en la que nosotros creemos en Jesucristo, de su palabra, dice que por gracia es un regalo de Dios, como lo mencionó Gris en su versión. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, tenemos este regalo de la salvación por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿sí? Dice aquí que es por medio de la fe. Es tan fácil a veces cuando le decimos a la gente, ¿verdad? Que la salvación es un regalo, simplemente tienes que creerlo. Me acuerdo que una vez compartiéndole mi esposo y yo a una persona, nos dice, empieza él a entender todo esto de la salvación y enseguida pregunta, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que dar? O sea, pensaba que esto costaba dinero, ¿sí? Y le dijimos, no tienes que pagar absolutamente nada, simplemente tienes que creer. Y me recuerdo que contestó, ¿así de fácil? Y le contestamos, sí, así de fácil, nada más tienes que creerlo. Y hay gente que
que algo tan simple, tan sencillo que es nada más por medio de la fe, se les hace pues difícil de creer porque están acostumbrados a que tienen que dar algo, ¿no? A que tengo que hacer algo para obtener algo. Y aquí es, como dice aquí, es por fe, ¿sí? Pues es un don de Dios, o sea, no necesitamos pagar absolutamente nada y todo ya fue pagado. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y tener fe que en ese momento, si hacemos lo que dice Romanos 10:9, ¿verdad? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, dice, serás salvo, ¿verdad? Y es tan fácil y a veces, o sea, no es complicado, es tan sencillo y a veces a la gente le cuesta. No sé si a ustedes les ha tocado, les ha tocado escuchar, ¿no? Que les cuesta creer, ay, ¿a poco así de sencillo? A nosotros más de una persona sí nos ha comentado que se les hace así como que muy difícil creer, que nada más por medio de la fe, que nada más así por creer y ya. Pues sí, y tenemos que contestar, es que así es y así lo dice la Biblia, ¿verdad? Y a veces a las personas se les hace un poco difícil porque están acostumbradas a que tienen que dar algo para obtener algo. ¿Sí me explico? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Bueno, yo quería comentar, yo estuve en la iglesia mormona como por 4 años. Ajá. Y sí, definitivamente tienen muchos documentos, en especial lo que es de alguna manera contrario a la Biblia es básicamente el libro de Mormón, porque ellos lo presentan claramente como otro evangelio de Jesucristo. Inclusive mencionan que es superior, o sea, que es aún mejor que la Biblia, en cuanto que, o sea, la Biblia como nosotros la conocemos, en cuanto que la Biblia, a través de las traducciones que ha sufrido a lo largo de los años, ha tenido, bueno, ellos dicen, ¿no? Sí. Traducciones o cosas mal interpretadas, ¿no? Entonces, ellos equiparan el libro de Mormón a la Biblia. Y eso, bueno, pues eso es lo que, de alguna manera a mí eso es lo que pues me hace separarme de ellos, ¿no? O sea, no, además de que, bueno, es una historia completamente distinta. Y nada más comento esto, ellos básicamente la salvación la consideran como similar a los católicos, esto es a través del bautismo, porque con el bautismo eres hijo de Dios, o sea, te conviertes en hijo de Dios, además de miembro de la iglesia. Y lo que ellos buscan a través de las obras que se hacen en los templos es algo que ellos llaman la exaltación. Y la exaltación para ellos es el más alto nivel de gloria. Bueno, así no se trata de presentarlos, pero son tres niveles de gloria que ellos manejan y el más alto es el de exaltación y es ahí, o sea, todo es por obras, tienen que esforzarse, tienen que cumplir todas las ordenanzas, tienen que casarse en el templo, tienen que los hombres tener sacerdocio arónico, sacerdocio de Melquisedec, o sea, es un montón, verdaderamente son muchas cosas, llega a ser agobiante tanta cosa que hay que hacer y eso es lo que ellos buscan, el más alto grado de gloria y ellos le llaman exaltación. Nada más para la salvación es muy importante las obras, entonces, parte ellos le llaman, es que para ellos para ellos son salvos aquellos que toman sobre ellos el nombre de Jesucristo y se bautizan. Pero dentro de la salvación, para ellos hay 3 grados de gloria, que es el telestial, es el terrenal, el telestial y el celestial. Entonces el telestial lo alcanzan las personas, digamos, que no se esfuerzan, que nunca hacen los convenios en el templo, que no hacen bautismos vicarios, que no se casan inclusive. En el telestial, que es, digamos, el intermedio, es uno en el que pues avanzas un poco, pero no avanzas tanto. Y el celestial es el más alto grado de gloria en el que se supone que llegas a ese nivel de gloria en el que
Mira, esa parte sí la voy a decir con cierta duda, porque ya no me acuerdo, pero creo que el más alto grado de gloria, cuando logras la exaltación, en la otra vida, eres como que te asignan hijos espirituales y como que tú riges una tierra, o sea, como que estás por encima de otros tantos a los cuales uno va o ellos van como a ministrar, pues como que se convirtieran en dioses, pues. Yo no sé si, verdaderamente yo no llegué a tanta profundidad porque yo nunca hice las ordenanzas, yo nunca entré a un templo mormón, pero creo que ese es el objetivo de lograr la exaltación. Solamente lo pueden hacer si son casados, si llegan como pareja, como matrimonio, que es un requisito para eso. Y si están casados en el templo, ellos se casan no como nosotros, que nos casamos hasta que la muerte nos separe. Ellos se casan por tiempo y eternidad. O sea, aquí se casan y siguen casados en la otra vida. Y pero cuando ya, o sea, cuando lograron cumplir todas las ordenanzas, no me acuerdo cuántas son, logran ese último grado de gloria que es el celestial, y en el que creo que es esa la cuestión, ¿no? Que te dan como tu planeta, te dan como tu mundo en el cual tú vas a poder tener como hijos espirituales, y tú los vas a cuidar, los vas a administrar, algo similar a Jesucristo, en otras palabras. Fíjate, todo esto, todo esto entra en lo que yo les puse en la diapositiva, entra en las doctrinas y convenios que tienen que cumplir, ¿verdad? Y estos libros que ellos llevan, ¿verdad? Todo eso entra, aparte del bautismo, entra dentro de doctrinas y convenios. Candy, gracias, Gloria, gracias. Mira, tú ahora sí que tú ampliaste lo que yo resumí en doctrinas y convenios, bautismos, ¿verdad? Es edificante, porque nos damos cuenta porque es un evangelio diferente a lo que nos dice la palabra, como dice Gloria, ahora ya lo entiende, para gloria de Dios, ¿verdad? Y esto nos ayuda, amados, nos ayuda a que podamos nosotros estar preparados en un momento dado, que yo sepa qué es lo que dice la salvación, qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación, ¿verdad? Muy bien, gracias, Gloria. Candy, perdón. Una pregunta para Gloria y otro punto. Gloria, las ordenanzas son como obras que tienen que hacer. Y quiero comentar acerca de la iglesia, y ahorita me responde Gloria, acerca de la iglesia católica, el bautismo, Cristi, es para ser hijos de Dios, para limpiarte de pecados de los niños. Porque los niños son, o sea, que traen el pecado, y entonces te bautizas para que ya eres limpio del pecado a partir de ese momento. O sea, tú ya te bautizaste ahí y ya eres limpio del pecado. Y si ahora te quieres bautizar otra vez, ya no, porque tú ya fuiste limpiado de tus pecados. Y la salvación es por las obras que hagas. Y también, fíjate, y en cuanto a que por el bautismo son hijos de Dios, nos dice la palabra de Dios en Juan 1, y a todos los que les recibieron, a los que recibieron a Jesús como su Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces tú dices, pues no, pero ellos también creen, porque bueno, yo he visto, ¿verdad? Así en los periódicos, y que recibió a Cristo o como tú dices, ya llegó a ser hijo de Dios, es parte de la salvación, aparte de las buenas obras, ¿verdad? En el caso de los católicos, sí es cierto, Candy. Ok, gracias. Fer, tú también levantaste la mano después de Candy, creo. Bueno, ustedes dos los vi primero. Fernando. Sí, es que no puedo prender la cámara porque estoy bateando con la laptop, estoy del teléfono. Ok. Sí, yo no sé mucho sobre los mormones, pero quise pues ver, todo empieza por algo, ¿verdad? Y ver la raíz de donde inició esta religión. Y con eso basta para entender que pues, ¿para qué profundizar en algo que dijo Pablo, es anatema? Desde el inicio de esta religión, si estoy equivocado, alguien puede corregirme, pero alguien que sepa, yo realmente lo que escuché y leí es que esto nació de una revelación de un ángel que se llama Murioni, algo así, a tal Smith.
Entonces, Así desde es. ahí vemos aquí en Gálatas 1:8, ¿verdad? Se decía, haz de cuenta que Pablo estaba declarando lo que iba a suceder. Es decir, un mismísimo ángel dice, baja y les dice un evangelio diferente, sea anatema. Incluso esa palabra es fuerte, le caiga una maldición, dice la NTV. Claro. Entonces, desde ahí dices como que, pues ya, ¿para qué me meto más? O sea, si Sí, la misma sí, religión te está diciendo que fue una revelación de un ángel secreta, pues de ahí de ahí lo demás va a estar mal, ¿verdad? Desde la raíz del inicio de esa religión. claro, y estamos viendo precisamente, gracias Fer, estamos viendo, yo les dije, no vamos a entrar a cuestiones doctrinales porque nos llevaríamos, olvídense, yo creo que semanas y semanas, ¿verdad? Pero nada más que dice cada uno de ellos respecto a la salvación para que podamos entender porque es un evangelio diferente. Y sí es cierto, la raíz es ¿cómo se llama? Olvídense, nos podríamos llevar mucho tiempo, pero no se trata de eso. Se trata de que veamos la parte central de la salvación, que no tienen a Jesús como su centro de salvación, ¿sí? Que no lo tienen como el Salvador en su vida. O sea, ponen otras cosas, ¿sí? O en este caso, pues, puede ser los bautismos, las buenas obras, y en este caso las doctrinas, convenios, la perla del gran precio, el libro del Mormón, etcétera, o como lo que dijo José Luis la semana pasada, ¿verdad? Que tenían también el atalaya y el despertar, aparte de la palabra. Entonces, estamos viendo que lo que sucedía en ese tiempo, ¿sí? No está muy distante de lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Y esto nada más yo puse así, vamos a ver cuatro religiones, pero y no vamos a entrar a detalle, como dijo Fer, a profundidad, no, porque no se trata de eso, se trata nada más qué dicen respecto a la salvación, ¿sí? Y vamos a ver ahorita más adelante qué nos dice la palabra de Dios acerca del verdadero evangelio. Y esto nos ayuda para estar preparados para que el día de mañana no venga alguien a querernos confundir. Si nosotros estamos firmes, si estamos preparados con la palabra, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a la salvación? ¿Qué dice respecto a la fe? ¿Qué dice respecto a que yo no tengo que pagar, no tengo ya que hacer ningún ritual como los católicos, ¿verdad? Esto del bautismo, pues es un ritual, ¿verdad? Sí, tantas cosas que tienen que hacer son rituales, y es lo que vamos a ver en este libro. Aquí ya está empezando Pablo en Gálatas 1, después del saludo ya está empezando a lo que es ya el tema del libro, ¿sí? Que cualquiera que os anunciare otro evangelio, ahorita vamos a repasar un poquito los versículos, ahorita que terminemos de ver todo esto. ¿Alguien más levantó la mano? Tenía Sí. pendiente Gloria de responder. Ah, perdón, Gloria. No recuerdo cuál era la pregunta, Las Candy. ordenanzas son obras, ¿no? Nada más eso. Son obras en el sentido de que hay que hacer, o sea, que hay que hacerlas, o sea, no se trata, o sea, no es que, o sea, tengas que ir a evangelizar o que tengas que ir a darle comer a los pobres, o sea, sino son, como bien dice, son ordenanzas, es el bautismo para los varones, el obtener el sacerdocio, que es a través también de es un ritual. Otra de las ordenanzas es el casamiento en el templo, otra de ellas es creo que los bautismos vicarios, creo que son como, mira, la verdad sería mentir, pero sí creo que son como 6 o 7, que, o sea, son cosas que tienes que hacer para ir progresando y alcanzar el más alto grado el más alto grado de gloria, que es la exaltación. Uh-huh. Ok, gracias, Gloria. ¿Quién más levantó la mano? Stephanie. Una pregunta, siempre he tenido duda, ahorita que la compañera Gloria está hablando de los mormones, ¿por qué siempre anda uno blanco y uno morenito compartiendo? Ay, No, me he fijado. eso, o sea, es una casualidad, o sea, quizá lo busquen, pero en realidad no es una regla,
ni es obligatorio. O sea, a veces sucede que ponen a un moreno porque es mexicano con un americano o con alguien que viene de otro país, porque las personas que vienen, si son de otro país, generalmente no conocen el idioma. Entonces, aproximadamente en un periodo como de unos 3 meses, logran dominar el español, aprenden muy rápido el idioma. Entonces, por eso vienen acompañados, si son extranjeros, de alguien del país, por la cuestión de que llegan sin conocer el idioma. Pero igual puedes encontrar 2 morenitos. O 2 güeros, ¿verdad? Hoy sí que es irrelevante eso, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues pasamos a otro punto, mis amados. No me da, no me quiere pasar la siguiente. Allá. Bueno, ya vimos qué dice la Biblia, ¿verdad? Acerca de las obras. Dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? No necesitamos hacer todo esto que se resume en doctrinas, convenios y otros libros, ¿verdad? Para tener la salvación, y tampoco necesitamos hacer obras. Ahora, otro que vamos a ver es el Islam y la salvación. ¿Qué dicen ellos acerca del Islam? Fíjense que ya ven que el domingo estuvo esta Coti en la congregación, estuvo compartiendo. ¿Alguien escuchó o vio, fue a la iglesia y vio la predicación? Yo, Cristi. Ventana 10:40. Yo también, Cristi. A ver, levante la mano los que sí escucharon o vieron la prédica. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gracias. Mis amados, ¿y los demás qué onda? Es que creo que a lo mejor los demás van a otra iglesia, ¿no? O sea, a otra iglesia de Agua Viva. Voy a hacer, por ejemplo, Fernando, tú vas ahí a Matarredonda, ¿no? No, pero ese día tuve un momento cambiando, bueno, me andaba cambiando de casa, pero alcancé a ver lo último cuando estaba Coti Estuvo allí, ¿verdad? Y el último estuvo compartiendo Coti. Una parte, no, pero no quisiera levantar la mano porque realmente no lo vi completo. No sé si acababa de empezar ella o ya estaba terminando. Ok. No, pues sí los invito a que por favor no se pierdan, que se den ese tiempo, ¿verdad? De ir a la congregación. Digo, ahorita gracias a Dios ya podemos asistir a la congregación, ¿sí? Los que puedan, háganlo, y los que no, pues véanlo en su casa, pero ya los que podamos, ¿verdad? Los que puedan ir, vayan. Estuvo muy, muy interesante todo lo que ella compartió. Entonces, cuando termina de compartir, yo le digo, oye, Coti, le digo, fíjate que me gustaría que nos apoyaras en enviados porque voy a ver esto y esto el próximo miércoles. Y como ella acaba de llegar, dice, precisamente, dice, me voy el miércoles a Sonora, me voy 3 meses a estar con mi familia, pues estuvo casi un año fuera. Me imagino que tiene ganas de estar con su familia, ¿verdad? Entonces, no pudo estar, pero yo le pedía que nos dijera qué dice el Islam acerca de la salvación, cómo es que ellos obtienen la salvación, qué es lo que ellos creen para obtener la salvación. Y me compartió lo siguiente. Les voy a compartir. Ella me compartió estos 5 puntos que tienen que hacer. Dice, ellos necesitan, me imagino que se pronuncia así porque no la escuché, nada más me los mandó por WhatsApp. Shahada, que quiere decir fe, que es atestiguar la creencia en un único Dios y en su mensajero. En este caso, el mensajero es Mahoma. Salat, que es la oración ritual establecida para todo musulmán 5 veces al día durante toda su vida. Y la oración, la posición de ellos debe de estar dirigida hacia la Meca.
Otro punto que ellos tienen que hacer es el zakat, que es el asaque. Es el acto de destinar anualmente una parte de la riqueza de un musulmán a las personas necesitadas. Otra cosa en las que ellos tienen que hacer es el suan, que significa ayuno. El acto de ayunar durante el sagrado mes de Ramadán. Ellos ayunan durante 30 días. Otro es el Hajj, o sea, que es la peregrinación. La peregrinación sagrada a la Meca que todo musulmán ha de realizar al menos una vez en su vida si está dentro de sus posibilidades. La Meca es una ciudad que se encuentra en Arabia Saudita y ahí tienen una estructura cúbica que está cubierta, las paredes son de cortina negra y todo musulmán, cuando menos de acuerdo a sus posibilidades, tiene que ir una vez en su vida. Y me compartía Coti por WhatsApp. Todo esto tienen que hacer ellos para alcanzar la salvación. Ustedes me dicen cuando ya pase a la siguiente diapositiva, yo espero. Se me hizo muy interesante todos estos puntos, no pensé que fuera tanto lo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Para ellos alcanzar la salvación. Cristi, Mande. ¿me permites compartir algo? Fíjate que yo Sí, estuve en Egipto y en Turquía hace Ajá. tiempo, y hace unos años, y me sorprendía mucho cómo religiosamente a la hora, o sea, era una cosa que ibas en la calle y a la hora que sonaba esa cosa que te da un susto cuando estás durmiendo, en ese momento todo el mundo se arrodillaba y se ponía a orar, o sea, dejaban todo así. Y en ese momento todos se arrodillan y es algo así, o sea, no, Oye, no se y lo no toman a importa que sea en juego, la son calle, muy, si están en la calle o en, donde los agarre. en donde sea, o sea, en la Wow. calle. De hecho, yo tenía compañeros en la empresa que eran musulmanes y ellos, y también amigos cuando estudié en Estados Unidos hay mucho árabe y ahí, estaban en clase y veían la hora y se salían de la clase y se iban allá afuera y se ponían así a orar enfrente de la gente. Los que eran de verdad, sí, porque hay otros que se la llevan ahí light, ¿no? Pero Ok. Sí, 5 veces al día. ¿Y tienen horario para eso? claro, creo que el primero a las 6 o a las 5, no me acuerdo, porque me acuerdo que estaba yo durmiendo y sonaba esa cosa así, es una cosa horrible en Wow. toda la ciudad, y en ese momento todo el mundo se para y se pone ahí a orar, y sí, son 5 veces al día, no me acuerdo los horarios, pero sí, y lo hacen en todo el mundo, o sea, en los que de verdad son, de verdad que llevan la religión, porque también conocí otros que son musulmanes, pero que hacían todo que no era según sus estos, y yo le dije, oye, no que tú eres musulmán, y me decía, bueno, de vez en cuando, así como que cuando me conviene, ¿no? Sí, Pero sí, los que sí. sí de verdad son así, en donde sea, como sea, ellos cumplen, siempre. Ah, qué impresionante. Lo que dice Fer, que por eso llevan como una especie de alfombra, siempre llevan como una especie de alfombra así aquí al lado suyo, ¿no? Para donde les agarre el horario, ¿no? Y yo no recuerdo si fue aquí, alguien me comentó que tuvo una compañera de trabajo muy buena, decía, pero muy buena en su puesto, profesionalmente muy capaz, buenísima, dice, para las ventas, o sea, era buenísima, todo un ejecutivo. Y tú la veías de mucho traje sastre y todo un ejecutivo, no me acuerdo qué empresa, pero nada más daba cierta hora y así estuviera en una junta, así estuviera en una presentación de algo importante, decía, con permiso, y se salía a orar y nos dejaba a todos así en plena junta y teníamos que esperar a que llegara o a veces le seguíamos porque ella se salía así bien religiosamente a hacer su oración, ¿sí? Y si nos quedábamos hasta tarde, de repente se desaparecía, dice, una vez estábamos en una copiadora y sacando unas cosas y me dice, espérame tantito, tengo que irme a orar,
Y yo teníamos mucho trabajo y me dejó con todos los papeles así en la mano y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? La necesito. Pero era así bien religiosa, o sea, me votó, dice, con todo el trabajo y síguele tú porque yo tengo que irme a orar. Dice, ala, dice, dice, de verdad era muy impresionante y ya no nos extrañaba que de repente con permiso se desaparecía porque se tenía que ir a orar. Y fíjate, por ejemplo, muy buen comentario, Candy, gracias. Por ejemplo, nosotros como red, en los sábados tenemos de 7 a 8:30 la oración. Y a veces es tan difícil para que la gente vaya, tan difícil. A veces hemos estado en ocasiones nada más mi esposo y yo orando. Una y que otra vez ha sucedido. Nada más estamos él y yo y nos la pasamos los dos orando esa hora y media. Y yo digo, estas personas, ¿dónde anden? Y no se avergüenzan, porque no se avergüenzan. Esta mujer me decía, es que a ella no le da pena, dice, a ella no le daba pena salirse y así tuviera el trabajo del mundo y teníamos mucha presión de trabajo, a ella no le importaba, no le daba vergüenza. Y yo digo, aquí los mexicanos, simplemente la oración se batalla bastante. Y yo recuerdo que en una ocasión, hace años, vino a una célula una hermana de acá de Vino Nuevo, de acá de Chihuahua, de Ciudad Juárez, y ella decía, a mí me impactaba el testimonio que dio. Dice, nosotros a las 5 de la mañana tenemos la oración como iglesia. A las 5 de la mañana. Allá en Ciudad Juárez cae mucha nieve, pero mucha. Y a las 5 de la mañana, ya se imaginan, ¿quién se quiere levantar con frío y con nieve? Nadie. Si aquí con el frío que tenemos nosotros ya nos queremos levantar. Ahora imagínense allá que cae nieve. Y ay, me impactó tanto, yo me quedo con eso en mi corazón, porque ella decía, llegamos a la oración y en la oración hay 2,000 personas. Y tú llegas a la congregación, pones tus botas ahí en la entrada, porque son botas especiales para andar en la nieve, te las dejas ahí y dejas inclusive la sombrilla, porque a veces pues yo creo que va a ser muy, muy fuerte, y dejamos ahí la sombrilla, las botas, entramos, salimos y ahí siguen las botas y sigue la sombrilla. Pero yo me acuerdo que dije, 2,000 personas, es un promedio de 2,000 personas que van a las 5 de la mañana a orar en Ciudad Juárez, en Vino Nuevo. Dije yo, wow, a mí me impresionó eso, me impactó como no tienen una idea. Y como dices tú, los musulmanes hacen esto y no les da vergüenza, donde anden, dejan de hacer lo que sea y se ponen a orar, ¿sí? Así que cuando nos convoquen a tener la oración como red, por favor, amados, pues tenemos mucho que aprender. Y fíjate, Cristi, perdón, que también son muy, los que de verdad son muy, que uno aprende, dirías tú ahorita, lo estoy pensando, digo, uno aprende, porque, por ejemplo, pues uno que está cuando uno está afuera y se encuentra un mexicano, ¿no? Ay, un mexicano. Y entonces yo en Estados Unidos, en Boston, yo iba con árabes, que eran mis compañeros, y veía mujeres árabes, yo decía, mira, hay mujeres árabes, y no las voltean a ver a los ojos, y yo le decía, pero salúdalos, son árabes, y me decían ellos, no, porque si no, yo falto a Alá, me decía, y yo tengo que cuidar mis ojos, y entonces ellos agachaban la mirada y no volteaban a ver a las mujeres árabes. Y yo, ¿pero por qué? Y me decía, porque así nos enamoramos por los ojos. Y que si yo tengo un mal pensamiento, yo ya pequé contra Alá, me decía. Y yo no puedo fallar a Dios. Y así te lo responden. Y nosotros a veces nos da pena decir, no, es que no voy porque soy cristiana, ¿no? O no, yo no hago eso porque, sino como, no, gracias. Así como que o sea, y son muy así, mucho de aprender, como dices. Sí, y fíjate, precisamente el domingo el pastor decía, sí, los que vieron acerca de lo que dice Hebreos, que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, de que somos sus hermanos. Y Él nos ama, Jesús nos ama, aún sabiendo que somos pecadores, que caemos, le pedimos perdón y volvemos a caer. Y sabe Él que andamos en pecado, y lo que veíamos y decía el pastor, Él no se avergüenza de que seamos sus hermanos, de llamarnos hermanos a nosotros, ¿sí? Aún sabiendo que somos pecadores.
estamos en pecado y Él nos sigue amando, Él nunca deja de amarnos, ¿sí? Y no se avergüenza de nosotros. Y como dice Candy, y a veces, ¿quieres una cerveza? No, gracias, no tomo. Y pudiendo decir, no, gracias, soy cristiano, ¿sí? Tenemos que pagar el precio, se van a burlar de ti, te van a traer a carrilla. El Señor Jesús sufrió peores cosas por nosotros, ¿sí? ¿Sí o no? Y a veces sí da vergüenza, ¿sí? Porque sí, y sobre todo alguien que tomó en el pasado y vienen y le ponen su cerveza y que dicen, no, no, gracias, ya no tomo, pero no dicen por qué. ¿Sí me explico? No sé si a alguien le ha sucedido así o que haya batallado en otra área y que de repente vengan y no, gracias, por no entrar en conflicto, por vergüenza, sobre todo cuando la persona está recién convertida, ¿verdad? Sí, da más pena. Hay gente que le da pena, hay gente que es muy radical, ¿eh? Hay gente que es muy radical. Yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo de chica a los 12 años, yo fui muy radical. Yo no le ocultaba a nadie nada. Por ejemplo, mi abuelita era bien dura conmigo. Ella era muy católica, muy religiosa. Y me decía, ay, abuela, me decía hasta de que me iba a morir. Y ella decía que yo era su consentida, entonces a ella le dolía, uy, hasta el alma, ¿sí? Pero yo decía, pues es que la verdad, yo no tenía por qué ocultarle, ¿verdad? En lo que ahora creía, ¿sí? Y yo antes pensaba que creía que estaba bien, pero ya después, ¿no? Y yo veía que se molestaba mucho conmigo. Pero bueno, yo fui muy radical, yo sí recuerdo que fui muy radical. Pero hay gente que sí batalla. Hay gente que es muy radical, su convicción está muy firme y nadie la mueve y dice, no porque soy cristiana, no gracias, y les dicen te lavaron el coco wash, les ponen apodos, etcétera, y no les importa, ¿verdad? Porque no se avergüenza. Y digo, por lo que tú comentas, ¿verdad, Candy? Tenemos, eso se aprende, ¿no? De ellos, de que fieles a la oración, ¿sí? Fieles al ayuno, 30 días de ayuno, donde no comen nada en todo el día hasta en la noche. No, creo que no comen ni beben durante todo el día, ¿sí? Y nos convocan en ayuno y pues lo estás pensando, ¿verdad? Y te preguntan de qué manera va a ser el ayuno, ¿no? Para ver si me conviene, a ver si aguanto, no sé, ¿verdad? O sea, ellos son muy radicales en ese sentido. Pero todo esto junto, esos 5 puntos, me comentaba Coti, son los 5 puntos que los 5 pasos, me dijo ella, que deben realizar para tener la salvación, para obtener la salvación, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Maestra. Ahora, ¿qué nos dice respecto a la fe? Alice, ¿puedes buscar Efesios 2:8, por favor? Y Patty, Mateo 6, versículos 6 al 7. Y Jessie, Hechos 10 del 1 al 4. Fernando, Mateo 6, versículos 17 al 18. Y sí, Mateo 7, versículos 6 al 8. A ver, empezamos con Efesios 2:8. Sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios. Ok. Nosotros tenemos fe en el Señor, ¿verdad? En el Señor Jesús. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ellos tienen esa fe en un Dios único, dicen, pero también en su mensajero, y en este caso el mensajero para ellos es Mahoma. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice respecto a la oración? Mateo 6, versículos 6 a 7. Al 7, perdón. Mateo 6, del verso 6 al 7. Ajá. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento,
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ok, gracias. Fíjense bien. Dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y ellos lo hacen en público, ¿sí? Que toda la gente los vea. Lo que comentábamos ahorita, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nos dice respecto a las limosnas. Hechos 10, versículos 1 al 4. ¿Sí se escucha? Sí. Ah. Sí, Jessy. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Gracias. Fíjense bien. Quise leer desde el versículo 1 para que nos diéramos cuenta acerca de este hombre Cornelio, ¿sí? Y que tuvo una visión, todo esto, pero en el versículo 4 dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, que dice, y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice que tus limosnas han subido para memoria, no para salvación, ¿ok? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Sí? Aquí dice muy claro, tus oraciones y tus limosnas han subido. Él se da cuenta de lo que ofrendamos, de lo que damos. Cuando la viuda dio todo lo que tenía, Jesús vio, ¿sí? Y él está atento a todo esto. Por eso aquí le dice a él que todo lo que él había dado de limosna había subido para memoria. O sea, Dios estaba acordándose. Era para acordarse. Lo que él dio, dice que sube al Señor para memoria, no para salvación, porque ellos tienen las limosnas como parte de la salvación, ¿sí? Y aquí vemos que las limosnas habían subido para memoria, no para salvación, ¿ok? ¿Sí queda claro este punto? Ahora, vamos a Mateo 6, versículos 17 al 18, por favor. Sí, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Amén. Ok, 17 y 18. ¿Sí? Tengo aquí la versión de la nueva versión internacional, si me permite, Cristi. Sí, ver el 17, ¿qué dice? Dice, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. ¿Y el 18? Dice, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo para tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, aguas, te recompensará. Amén. En público, ¿verdad? O sea, el Señor nos habla acerca del ayuno, que lo hagamos, ¿verdad? Que no pongamos la cara así toda así lánguida, como que, ay, no he comido en todo el día y que se te note, no. Perfúmate, lava tu rostro como si tú anduvieras bien, ¿verdad? Como que si no estuvieras ayunando, que nada más el Señor sepa que tú estás ayunando, ¿verdad? Mande. En la NTV dice peínate. Dice, pero tú cuando ayunes, peínate, lávate la cara. Bueno, aparte de lavarnos la cara, hay que peinarnos, ponernos guapos, ¿verdad? Que no se note que andamos ayunando, ¿verdad? Sí, muy buena. ¿Qué versión es esa, Candy? La NTV. Ah, ok.
Yo creo que habla Estamos- también ahí el mensaje es de que del gozo que es permanente en nosotros en todo momento. Sí, que y que no debemos de demostrar así como que, ay, o sea, por ejemplo, todo el día no he comido, ¿no? Y, o sea, y no, o sea, uno debe, nuestro Dios sabe que estamos ayunando, ¿verdad? Nuestro Dios lo sabe, ¿sí? Debemos ayunar para Él, que Él sepa, nada más. Obviamente, si estás en tu casa, pues obviamente tu esposo o tu mamá, no sé, tu familia debe saber que estás ayunando, ¿verdad? Pero fuera de casa, pues te invitan a algo, no sabes qué, gracias, ahorita no, ¿verdad? ¿Sí me explico? No sé si me explique, ¿sí? Muy bien. Y Mateo 6, el otro pasaje, ¿a quién se lo di? Creo que a mí. A ver, Fer. Es Mateo 6, sí, ¿verdad? Mateo 7, 6 al 8, creo. Ajá. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, no desperdicie, no, perdón. Es Mateo 7, 6 al 8. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ujú. Dice, sí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. A mí se me hace que me equivoqué, ¿saben qué? Luego les doy se me hace que lo tomé mal. Es que ahí se leyó Mateo 7, 7, 8, pero faltó el versículo 6. No, no creo que haya sido eso. Se me hace que yo me equivoqué al pasarlo. Ese se los dejo pendiente acerca de la peregrinación. Se me hace que ese no es, yo me equivoqué. Ese no lo pongan. Yo luego se los pongo ahí en el, ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp. Se me hace que yo ahí me equivoqué. Se me hace que yo me equivoqué ahí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario acerca de todo lo que estamos viendo? Estamos entendiendo, sobre todo, amados, yo lo que quiero con todo esto, yo agarré lo más, de lo que más escuchamos, de lo que más vemos, ¿verdad? En la actualidad, ¿sí? Todo este Cristi, hay un conocimiento. versículo que habla de lo que estamos hablando, que es segunda de Corintios 8:19, dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor y demostrar vuestra buena voluntad. ¿No es esa? No creo. No, luego eso sí, mejor déjenme buscarlo bien. Se me hace que es que tenía muchas citas, la verdad, y tenía gente aquí a mi alrededor. Y mejor yo en una de esas me distraje y puse otra cosa. Pero yo se los hago saber ahí en el grupo. Todo esto que estamos viendo, yo nada más agarré estos 4, los católicos, mormones, los testigos de Jehová y el Islam. Hay más, ¿sí? Y como ustedes se dan cuenta, no entramos en doctrina, porque no es el caso, nada más. ¿Qué dicen ellos acerca de la salvación? Para que veamos ejemplos de lo que es un evangelio diferente. Cristi, ¿Sí? creo que Mande. si sea dice Mateo 8:8. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. No sé si tenga algo que ver ahí, porque no fue... No, porque habla acerca de la peregrinación, de que ellos tienen que ir a la Meca, ¿sí? Hay uno en Tienen Éxodo que ir. 34, En este 23, caso habla de que 24. no fue Jesús, sino Jesús fue Que dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor, Dios de Israel, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. Eso fue en el Antiguo Testamento, está buena esa cita. Ya te entendí, Fer, ya entendí. Sí,
Sí, porque el centurión le dijo a Jesús, Señor, no soy digno de que entres bajo mi lecho, solamente di la palabra y mi criado sanará, hablando acerca de que del ir, ¿verdad? No hay necesidad de que él vaya, ¿sí? Y de hecho, pues miren, no vamos tan lejos, la tecnología en la actualidad. Una pregunta, ¿quién vio el domingo por YouTube la predicación? Levante la mano. 1, 2, y gracias. Fíjense, Alice, 3 personas, no hubo necesidad de ir, ¿verdad?, hasta la iglesia. Bendito Dios por la tecnología, ¿sí? Digo, ellos lo tienen como, fíjense, ellos tienen como parte de la salvación ir a Arabia Saudita. O sea, si hay un musulmán en Estados Unidos, de acuerdo a sus posibilidades, él tiene que ir algún día, si puede, ir a la Meca. A Arabia Saudita, a la ciudad que se llama Meca, ir a esa estructura que les digo que es cúbica, ¿sí? Porque ahí en ese lugar nació Mahoma y nació la religión del Islam. Eso es parte para ellos de la salvación, ¿sí? Cosa que nosotros ya vimos que no, ¿sí? Entonces, es muy importante que veamos, fíjense, 5 puntos para ellos creen que se necesitan esos 5 puntos para la salvación, ¿sí? Ahora, bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? ¿Todo entendido? Ok, continuamos. Ahora, a ver, ahora sí, Cristi Vargas, ¿puedes buscar Hechos 20, versículos 29 al 30? Alicia, tú ya leíste, ¿verdad? ¿Ya? Sí, sí. Ok, gracias. ¿Tú, Pati, ya leíste? Ya. Guillermo también. Sí. Cristi Heredia, tú no has leído. Tú puedes leer 2 de Corintios. Está pasando la basura, perdón. 2 de Corintios, versículos, 2 de Corintios 11, versículos 13 al 15, por favor. Bueno, empezamos con Hechos 20, 29 al 30. Cristi Vargas. ¿Se escucha bien? Sí. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ok, gracias. ¿A quién le pedí? Cristi. Heredia. ¿Verdad? Es porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok, muy bien. Pues ya vemos aquí que Pablo estaba advirtiendo en Hechos, ¿verdad? Que después de él dice que iba a haber, ¿cómo pone él? Dice lobos rapaces, dice, Hechos 20, 29, 30, dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán, fíjense bien, de ellos mismos, está hablando de los creyentes, ¿sí? Dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso era lo que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. Y eso mismo estamos viendo que sucedió con estas denominaciones que estamos viendo, que acabamos de ver. Ahora,
Bueno, sí vimos la de Corintios. En Corintios dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y esto es lo que vemos actualmente, ¿sí? También es lo que vemos actualmente. Era lo que estaba pasando en ese tiempo aquí en el caso de la iglesia de Corintio, pero también estamos viendo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Ahora, primera de Timoteo 4:1, Stephanie, ¿lo puedes leer? Karen, ¿tú puedes leer Mateo 24:24, por favor? Sí, Cristi. Y primera de Corintios 15, versículos 3 al 4, por favor. Azul, ¿lo puedes leer? Empezamos con primera Timoteo 4:1, por favor. Sí, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de los demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Hasta ahí, nada más era el uno, está bien así, gracias. Ahora Sí. vamos a Mateo 24:24. Sí, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjense claramente lo que advierte aquí Pablo. Y es algo que hemos visto, se veía ya en ese tiempo y se sigue viendo, ¿verdad? Que se levantan falsos cristos, falsos profetas, y que hacen grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si alguien viene y nos trae un evangelio diferente al que ya conocemos, al que dice la palabra. Ahora, Azul, ¿puedes leer primera de Corintios 15, versículo 3 al 4, por favor? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ay, se quitó. Que lo estaba leyendo en la pantalla. No te preocupes. Perdón. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias. Pues miren, ese es el verdadero evangelio. En primera de Corintios 15 vamos a encontrar que es un capítulo que habla exclusivamente acerca de la resurrección. En la Biblia no vamos a encontrar otro capítulo que hable tan extensamente de lo que es la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Aquí Pablo dice lo que él recibió, él lo está enseñando, él lo recibió de nuestro Señor Jesucristo directamente, ¿sí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos que este es el verdadero evangelio, ¿sí? Y que lo que dice aquí Pablo en Gálatas, y lo que hemos leído, que la salvación es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Ese es el verdadero evangelio. Si alguien viene y nos habla de un evangelio totalmente diferente, ¿sí? Ya estamos preparados para discernir, como hemos leído ahorita, que ese no es un evangelio, es otro evangelio, ¿sí? Algo que sí habla de Jesús, que sí habla de la palabra, pero pone Jesús y esto, ¿sí? O Jesús, la palabra y esto otro. Le añaden. Eso ya no es el verdadero evangelio del que nos habla la palabra. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí queda claro esto, amados? Sí nos queda claro
que tenemos que discernir cuál es el verdadero evangelio de otros, como estos que acabamos. Yo nada más les puse 4 como un ejemplo, que dicen no de su doctrina, sino de la salvación. Vemos por qué es un evangelio diferente, algo que estamos viendo en la actualidad. Bueno, continuamos. Ahora vamos a Gálatas. Regresamos a Gálatas 1. Y vamos a ver los versículos 8 y 9. Israel, ¿puedes leer el versículo 8 y tú el 9, Paola, por favor? Sí. Sí, dice, una Israel, ¿puedes solemne leer el 8? maldición. Ok. A ver. Es lo que está de lleno de... No. Si puedes encender tu cámara, Israel, por favor. Sí. La cita es la que viene abajo, ¿verdad? Es Gálatas 1:8. Permítame. Sí, dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ok, gracias. Stephanie, el 9, por favor. Había dicho que yo no. ¿Mande? Había dicho que Paola. Ay, Paola, sí, cierto, perdón, Paola. Gracias. Bueno. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok, gracias, muchachos. Bueno, aquí vemos que hay vemos una solemne maldición sobre aquellos que traen un evangelio falso, lo que Pablo estaba viendo en las iglesias de Galacia. Entonces, él, lleno de preocupación y angustia por el tremendo peligro en que se llaman estas iglesias de Galacia, el apóstol, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, pronuncia un tremendo anatema. ¿Sí? Ahora, ¿qué es anatema? Es el significado bíblico de anatema, se refiere a la expulsión, también al efecto de excomulgar. En el Antiguo Testamento se hace referencia al anatema en donde se condena al exterminio de personas o cosas debido a la maldición de Dios. Se considera una anatema aquello que ya no puede estar dentro de una comunidad. Esta palabra es de origen hebreo. Explica algo que se ha apartado, algo que queda fuera de un contexto, pero sobre todo aquello que ya no podía ser considerado como algo de Dios. ¿Sí? Aquello que era, ahora sí que era una maldición. Y aquí Pablo es muy enérgico, ¿sí? Primeramente dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar un evangelio diferente. Fíjense, vamos en el versículo 6, quiero recalcar, dice aquí Pablo, para seguir un evangelio diferente. Aquí dice un evangelio diferente. En el 7 dice pervertir el evangelio de Cristo. En el 8 dice evangelio diferente. En el 9 dice diferente evangelio. ¿Sí? Él aquí habla de un evangelio diferente y recalca evangelio diferente en esas 4 citas. Y aquí vemos que a Pablo no le importaba quién traía el falso evangelio. Incluso él mismo dice, yo o un ángel del cielo debería de ser rechazado ese evangelio, ¿sí? Cualquier persona que difunda un evangelio falso, totalmente diferente, él aquí dice, sea digno de una maldición particular por Dios, que es el anatema, ¿sí? Ahora,
él tenía ay, permítanme. Ahora vemos que cuando dice anatema, Pablo parecía tener en su mente todas las maldiciones pronunciadas en Deuteronomio 27, todas las que vienen ahí, ¿sí? Para aquellos que rompían su pacto. Y él los tiene presentes al momento que él está. Acuérdense que él era un maestro de la ley y él tenía muy presente esto. Entonces, él vemos que dice sea anatema. Y él pensaba muy seriamente que estas personas debían de ser malditos, ¿verdad? Así lo está diciendo, por lo que significa anatema. Y él dice, como hemos dicho antes, la maldición se repitió para dar énfasis, ¿sí? Aquí podríamos preguntar, ¿y dónde estaba entonces el amor de Pablo? ¿Dónde estaba ese Pablo amoroso que le predicaba a los gentiles? ¿Sí? Pero de hecho dice aquí en el versículo 9, en el 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice sea anatema. Y en el 9 lo vuelve a repetir. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, 2 veces habla acerca y pronuncia la palabra como quien dice maldición. Sea maldita esta persona. Aquí vemos que Pablo hace mucho énfasis en esto. Entonces podríamos preguntar, ¿dónde está ese amor? Sería justo preguntar, ¿dónde está ese amor de Pablo para estas personas? ¿Sí? Pero aquí vemos que estas personas difundían un evangelio diferente y es lo que él está haciendo aquí mucho énfasis, ¿sí? Pero vemos que el amor de Pablo estaba sobre los perdidos que se iban al infierno, ¿sí? Sobre estas personas él estaba pronunciando una maldición, no nomás a ellos, sino también su mensaje, ¿sí? Aquí él estaba diciendo, inclusive yo o un ángel viene y da un evangelio diferente, rechácenlo, ¿sí? Y a mí me impacta porque él se pone de ejemplo, ¿sí? Él se pone de ejemplo. Si yo vengo y anuncio otra cosa que no sea este evangelio, el de Cristo, rechácenlo, ¿sí? Ahora, vemos el versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces pasamos, ay, creo que ya me salí. Ok. Ya cerré mi presentación sin querer. Bueno, continuamos. Entonces aquí vemos que Pablo no buscaba agradar a los hombres, porque él pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Aquí Pablo nos está diciendo que quiero persuadir, no era que yo quisiera persuadir desde mi punto de vista a Dios, no. La idea es que Dios era su audiencia y antes de hablarle a la gente, le estaba hablando primero a Dios, ¿sí? Entonces él dice, por eso dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Luego dice, o trato de agradar a los hombres. La primera obligación de Pablo era agradar a Dios, no a los hombres. Se negaba a dar forma a su mensaje solo para complacer a su audiencia, ¿sí? Él estaba más preocupado por agradar a Dios en todo lo que él hacía, en todo lo que él decía. Porque antes de hablarle a la gente, él decía, mi audiencia es Dios. Entonces a quien tengo que agradar es a Dios, ¿sí? Y dice, pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo, ¿sí? Para Pablo era lo uno o lo otro, ¿sí? Pablo no podía orientar su ministerio hacia agradar a los hombres. Él no podía hacer eso, ¿sí? Porque al hacer esto, dice, yo no sería siervo de Jesucristo. Miren, por ejemplo, todo lo que acabamos de ver ahorita, los rituales que hay que hacer en algunas religiones, las cosas que tienen que seguir,
todo lo que se les pide, en parte es para agradar a los hombres, ¿sí? Porque vemos, alguien dijo, ¿no? Fernando, desde dónde empiezan el Islam, todas ellas a ser fundadas bajo un hombre, ¿verdad? Un hombre aquí en la tierra. Entonces, todos los que van siguiendo todo esto, todas esas normas, todas esas doctrinas, es para agradar a ese hombre, ¿sí? Al que fundó esa iglesia, como lo que veíamos, como el Islam, como los mormones, ¿sí? Y aquí Pablo dice, si yo agradara a los hombres, yo no sería siervo de Jesucristo, ¿sí? Entonces vemos que su preocupación era agradar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, fíjense, dice, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda, comentario. Hemos visto el versículo 9 y el 10. No sé si alguien quiera comentar algo. Hable ahora, calle para siempre. Hasta aquí queda claro lo que Pablo está queriendo decir a los Gálatas, ¿sí? Aquí ya empieza, amados, a entrar, ya dejó la salutación, ya dejó que ya dejamos muy en claro que es un evangelio diferente a lo que él se refería, ¿no? A lo que estamos viendo y viviendo actualmente con otras personas. Entonces dice en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿sí? Este era un contraste diferente con lo que estaban diciendo estas personas, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo, que el evangelio anunciado por mí, o sea, anunciado por mí, haciendo a un lado lo que les están diciendo a ustedes, lo que yo les estoy anunciando, ¿sí? No es según hombre, a él no se lo dio ningún hombre, ¿sí? A él nadie le dijo, oye, tú vas a hacer esto, tú aquello, no. Dice en el 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, ¿sí? Él dice, a mí se me reveló el Señor Jesucristo y a mí me lo dijo. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba a Damasco y se le aparece el Señor Jesucristo? ¿Alguien se acuerda de la historia? ¿Sí? Bueno, y luego él va, Ananías va por él, y ya cuando Ananías lo tiene, Pablo ya estaba convertido, Pablo ya estaba iluminado, Pablo ya se le había revelado el Señor Jesucristo. En esos días, en ese tiempo que él estuvo ahí con las escamas, el mismo Señor Jesucristo le reveló el evangelio, porque él dice aquí, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Él no estuvo con los 12 apóstoles. Él no estuvo con nadie. Él estuvo directamente esos días con el Señor Jesucristo y muy posiblemente ahí en su corazón el Señor Jesucristo le fue revelando todo lo que es su evangelio. Dice, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que dice, por revelación de Jesucristo, ¿sí? Entonces en el 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Lo que yo les estoy diciendo, nadie me lo dio. Y en el 12 dice, me lo dio el Señor Jesucristo, ¿sí? No sé si alguien quiera comentar algo antes de continuar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Sí, me gustaría compartirlo en la traducción viviente. A ver, ¿cómo lo tienes, Fer? No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. O sea, está muy más explícita, ¿verdad? O sea, él empieza a decir esto porque hay un contraste con lo que ellos estaban recibiendo. Ellos estaban recibiendo otro evangelio, ¿sí? Donde vamos a ver más adelante. Sí, necesitas de Jesús, pero también estas otras cosas, ¿sí? Entonces, ahí era un evangelio que era muy diferente, pero que estaban recibiendo también de diferente, pero de un hombre. Y aquí dice, lo que yo les estoy diciendo, a mí no me lo dio ningún hombre, porque a ellos les estaban diciendo otras cosas, el hombre aquí en la tierra, no por revelación de Jesús. Y él está defendiendo
defendiendo, por decirlo así, que lo que yo les estoy diciendo vino del Señor Jesús directamente, a mí nadie me lo dijo, para que hubiera, él está defendiendo su llamado, su apostolado. Fue directo el Señor Jesús, a mí nadie me nombró, yo no estoy aquí porque alguien me haya asignado, porque se haya orado, que no, aquí yo lo estoy recibiendo, lo que yo les estoy diciendo lo recibí por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, hasta aquí le dejamos porque estoy viendo que son 9:31 y la próxima semana pues ya terminaremos el capítulo para entrar al capítulo 12, ¿sí? Bien, pues vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario para cerrar la clase? ¿Todo entendido? Cristi, nada más un segundo. Por ejemplo, Sí. hay, ¿cómo se le llaman? Religiones o eso, que dicen que es que fueron asignados por alguien. Lo que estás diciendo ahorita, que Pablo decía que no fue asignado por nadie, sino por el Señor Jesucristo. Pero muchos sí tienen el que alguien los puso, alguien los designó por revelación del Señor, pero no directamente. Pero Entonces, no precisamente de Jesús, ¿verdad? Eso también, exacto. Eso también es anatema, ¿no? Sí. Y y en Primera de Corintios también dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero en el 3 dice él, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que él recibió de Jesús, ¿sí? O sea, él le está diciendo claramente, nadie más, yo no lo recibí por hombre, sino directamente del Señor Jesús. Y muy posiblemente en esos días que él estuvo ahí con el Señor, en lo que, cuando se le apareció el Señor, yo pienso que a lo mejor se le reveló el Señor Jesús directamente al corazón, ¿sí? Cuando Ananías fue por él, cuando Pablo no recibió, de hecho, instrucción por parte de Ananías, ¿sí? Él ya había sido llamado por Jesús, él ya ha sido iluminado y enseñado por Cristo en el camino, ¿sí? Entonces, esto les dice a los Gálatas que les quede muy claro por todo lo que iba a continuar diciendo, ¿verdad? Bien, pues vamos a orar para terminar. Pues Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos por traer revelación, Señor, de tu palabra en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú abres nuestro entendimiento, Señor. Yo oro en esta noche, Señor, que tu sangre preciosa, Señor, cubra a cada uno de nosotros, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú sigas, Señor, hablándonos, ministrándonos, Señor, aún mientras dormimos, Señor. Que tú, Señor, traigas revelación, Señor, de tu palabra, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Que seas tú hablándonos, ministrándonos a través de tu palabra, Señor. Padre, a través de tu Santo Espíritu, Señor, para nuestra vida. Habla, Señor, que tus siervos escuchan, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que ellos sigan creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Y Padre, yo te pido que tú los bendigas. Oramos por aquellos que no se hayan podido conectar, Señor. Te pedimos, Señor, que todos puedan estar presentes la próxima semana, Señor. Todo esto te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y fíjense aquí antes de retirarnos, todo este conocimiento que estamos adquiriendo, ¿verdad? Es cuando nosotros platiquemos con personas ya de cualquier otra religión, ¿verdad? Nunca, siempre tenemos que amar a estas personas, ¿verdad? Nunca es para contender. Veíamos la semana pasada en la célula, ¿verdad? El conocimiento, si no va aunado con amor, de nada sirve, ¿verdad? Se caería en orgullo, se caería como los fariseos, yo sí sé y tú no, yo sí estoy bien y tú no, no. Si algún día se da y estamos platicando con alguien y se da, bueno, no, mira, la Biblia dice esto al respecto, ¿verdad? Con mucho amor. Y si ya vemos que la persona ya está queriendo, pues sí, salirse, ¿verdad? O caer en contienda, pues hasta ahí la dejamos, ¿verdad? Y ya no escuchar más porque nos podemos confundir. El diablo nos puede confundir, ¿sí? Tener todo este conocimiento, ¿verdad? Pero aunado con amor, ¿sí? El día de mañana, si le compartimos a alguien, que sea con amor, que el conocimiento que tengamos
lo expresemos, lo demos, pero con amor. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno, pues buenas noches. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, y que descansen, que Dios los bendiga.